Municipal Popular relativa a la solicitud de inicio del expediente de modificación de la Ordenanza Municipal del Impuesto sobre Bienes del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con la siguiente propuesta de acuerdo, y ya damos paso al Grupo Municipal para que dé lectura y defensa de la moción. La propuesta de acuerdo es, primero, incoar expediente para modificar la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y segundo, es remitir el acuerdo al área de recursos económicos para su tramitación. Bien, pues damos paso al Grupo Municipal Popular para lectura y defensa de la moción. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Los españoles debemos contribuir de conformidad con nuestra capacidad económica. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública e interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Constitución, el artículo 31 y el artículo 33 de la Constitución. Hoy presentamos esta moción, en primer lugar, porque nosotros llevamos ya 2 años intentando modificarla, porque forma parte de nuestro programa electoral, es el punto número 3 de nuestro programa electoral, y entendemos, y yo me voy a ir a la mayor, si el Ayuntamiento tuviese potestad para eliminar este impuesto, nosotros aquí, en vez de estar pidiendo lo que pedimos en la moción, pediríamos que se anulara. Y pediríamos que se anulara porque la vivienda concentra la mayor parte del ahorro de las familias y se transmite de generación en generación, por lo que entendemos que se hace aconsejable eliminar cualquier tipo de traba a dichas transmisiones. Más aún si se tiene en cuenta la grave crisis que hemos pasado y de la cual aún no hemos salido, provocando que un gran número de ciudadanos se encuentren en grave riesgo de exclusión social y no puedan acceder a una vivienda digna. La ley que regula esta ordenanza parte de la transferida a las comisiones autónomas, es decir, las comisiones autónomas tienen la ley de sucesiones y donaciones y los ayuntamientos tenemos transferida la que normalmente conocemos todo el mundo como el impuesto de las plusvalías. Es una ley polémica donde las haya, con sentencias de ambas leyes, con sentencias incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerándola ilegal, 3 de septiembre del año 14, así como diferentes sentencias en el País Vasco y en territorio común por parte del Tribunal Constitucional, anulando parcialmente la regulación de la plusvalía municipal. Esto ocurrió en el año 2017. Tan irregular parece esta ley que el propio legislador no ha sido capaz en más de 2 años de regularla, existiendo un vacío en la misma que ocasiona graves problemas para la Administración y para el administrado. El Grupo Municipal del Partido Popular presentó en febrero del año 2017, como decíamos antes, una moción proponiendo la modificación de esta misma ordenanza. Propuesta que fue retirada por consenso, pensando que el legislador sería capaz de en los próximos meses legislar para regular la propia ley, de tal manera que esos artículos de ella que había anulado el Tribunal Constitucional, pues fuese capaz de articular para que esta ley pudiera continuar pues, regulada y se pudiese aplicar. Por todo esto, se hace necesario que las administraciones locales facilitemos la transmisión por mortis causa y las familias no pueden verse condicionadas por una fiscalidad abusiva que provoque que en el momento de realizar dicha transmisión se pueda generar la paradoja de tener que rechazarla por no poder hacer frente al hecho impositivo. Yo les recuerdo que estamos hablando de propiedades que se transfieren, como estábamos diciendo, por herencia y que normalmente este grupo, al menos el Partido Popular, entiende que esas propiedades son de los herederos y que ponerle otro impuesto más a los herederos
que es una cosa que es sobrevenida, es decir, que la ley ya dice que al menos el 33% de la herencia corresponde a los hijos, salvo que renuncien a ella, por ley les corresponde. Entonces, gravar algo en lo que normalmente, al menos los de mi generación, porque afortunadamente el mundo ha ido progresando. Estamos hablando de un impuesto que data de principios del siglo pasado. Es decir, entra en vigor, empieza a funcionar en el año 1919. Probablemente en esas fechas los hijos se casaran y se quedaran a vivir con sus padres. Incluso los nietos después continuaban viviendo con los abuelos. Con lo cual, lo que regulaba esta ley pues tenía algún sentido. Es decir, porque la ley decía, bueno, pues en caso de fallecimiento del padre, el hijo, si reúne unos requisitos, puede optar al 95% de bonificación. ¿Qué requisitos tenía que reunir? Pues haber vivido los 2 años anteriores con los padres y vivir los 5 años siguientes. Eso en la actualidad no tiene sentido y esto es una ley a extinguir, sí o sí. Y lo veremos en los próximos meses o años, que el legislador tendrá que buscar, el Gobierno central tendrá que buscar otra forma de aportar ese dinero a los ayuntamientos, o esta ley no se podrá mantener, puesto que los tribunales constitucionales, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Europeo, solo hace que ponerle pegas a diferentes artículos de esta ley y a ella en general. El último data del 1 de julio del 2019, donde el Tribunal Superior de Justicia, con fecha 1 de julio del 2019, plantea una nueva cuestión de inconstitucionalidad respecto de los artículos 107.1, 107.2a y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que son aquellos artículos precisamente que regulan estos impuestos. Por lo tanto, yo creo que es de justicia. Nosotros la hemos presentado y hemos empezado a trabajar en ella nada más terminar las elecciones, porque era, como repito, el tercer punto del programa del Partido Popular en estas últimas elecciones, y nada más terminar empezamos a trabajar porque sería una de nuestras primeras propuestas para el primer pleno que se celebrara, el de hoy. Y pedimos el apoyo de todos los grupos porque entendemos que es de justicia que ningún hijo tenga que rechazar una propiedad de sus padres por no poder pagar la plusvalía de las mismas. Muchas gracias. Sí. Bien, gracias Juan. Miguel Ángel. Entendiendo que la propuesta que realizó por Registro General el Grupo Popular entraba dentro también del ideario de Ciudadanos, porque Ciudadanos planteaba dentro de su programa una reducción de impuestos generalizada, es otro de los impuestos que entendemos, aún más si cabe, como injusto, tal y como dice el portavoz del Grupo Popular. Habiendo, tras varias reuniones, acordado unos principios de acuerdo, el Grupo Ciudadanos está de acuerdo en apoyar esa moción. De acuerdo, ¿alguna cosilla más? Bien, María José. Buenas noches, señor alcalde, compañeros de corporación, vecinos y medios de comunicación. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a abstener en la votación de esta moción. Sí entendemos perfectamente el fondo, pero precisamente no hay ningún tribunal que haya eliminado la ley. Es decir, mientras que no se elimine, está en vigor. Y digo que nos abstenemos porque esta propuesta tiene que venir al Pleno con un expediente y ahí me imagino que vendrá con los datos suficientes para que sepamos qué es lo que le va a costar al ayuntamiento la bonificación hasta el 95%. Yo creo que sin esos datos
De momento nos abstenemos, no quiero decir que vayamos a votar en contra ni a favor, pero cuando tengamos toda la información decidiremos que si la apoyamos. Nada más. Gracias, Manolo. Chencho. Bien, buenas noches a todos. Desde el Grupo de Izquierda Unida se va a apoyar esta propuesta y se va a aprobar íntegramente, puesto que después de estudiar todos los condicionantes que nos suponía todos los que hemos visto en esta serie de reuniones, como bien han comentado tanto Juan como Miguel Ángel, las situaciones que se daban, las paradojas que se nos daban de personas que pagaban la casa por 2 veces, puesto que luego tenían que hacerse cargo de este gravamen, veíamos totalmente injustificado. De hecho, la ley ya lo dice, se puede poner hasta un 95% de bonificación y no vamos a hacer nada más que aplicar la ley. Aquí no nos vamos a saltar ninguna ley ni vamos a ir contra ningún acuerdo que a nivel nacional hayan tomado los representantes en el gobierno, como digo, nacional. Estamos de acuerdo en que gravar a aquellas personas, hijos, padres o también en primer grado podrían ser suegros, suegras, yernos, nueras, etcétera, de aquellas situaciones que se dan inesperadamente, puesto que la muerte nos llegará a todos, pero no sabemos en qué momento, suponía, en un momento que es especialmente dedicado, el que las personas tuviesen que ir a abonar unas cantidades que podrían ser pequeñas, pero que en otros casos serán importantes. Y de hecho, los números que hemos podido conseguir, que no son unos números ni definitivos ni seguros, porque como la muerte nada es seguro y no sabemos qué personas fallecerán el año que viene, pero sí podemos saber que en los últimos años las personas que han fallecido en nuestro pueblo y los vecinos han tenido que abonar, y eso sí que lo sabemos, en total por herencias, y hablo en herencias en global, una media de 212.000 euros. Eso sí que lo sabemos y tenemos los números, y sabemos también que por la casuística aproximadamente el 70-80% de esas herencias o de esa recaudación que recibe el ayuntamiento, que ojo es obligatoria, el ayuntamiento no puede decir dejo de cobrar este impuesto, viene precisamente impuesto desde Madrid, que tenemos que cobrarlo, pero también nos dice que podemos bonificarlo hasta el 95%. Entonces, cogiendo el hilo de esas conversaciones que hemos tenido y en las cuales estábamos totalmente de acuerdo, desde Izquierda Unida se va a apoyar una reducción que va a suponer para estas arcas municipales aproximadamente una merma en ingresos entre 140 y 150.000 euros, aunque eso nos lo afinará, por supuesto, desde Tesorería e Intervención. Y lo que sí que tenemos claro, que van a ser situaciones que no agraven la ya de por sí difícil papeleta que tienen los herederos de primer grado o cónyuges, que también son otros de los casos que se modifican en esta situación de mortis causa. El resto de herencias, así como las donaciones y las compraventas, sí que seguirán tributando con las mismas condiciones que se venían tributando hasta ahora, por lo que, en principio, la afectación de esta propuesta del Partido Popular y que entiendo respaldamos tanto Ciudadanos como Izquierda Unida, va a suponer una merma de ingresos, pero también un mejor tratamiento a la hora de esas situaciones de, como digo, de fallecimiento de los familiares. Es una situación que, como dice Juan, viene desde hace unos años, pero los impuestos en general, y luego veremos otro, no nos sirven más que para pagar los servicios que se prestan desde las distintas administraciones. Entendemos que en este concreto impuesto es un impuesto que tiene margen de mejora. Yo creo que extinguirlo a lo mejor no es la palabra adecuada, pero margen de mejora, y que acogiéndonos a lo que dice la propia ley, creo que estamos todos de acuerdo que es un impuesto que preferentemente había que revisar, y creo que muy acertadamente de cara a el próximo año o en cuanto pueda entrar en vigor, puesto que además esto en el momento que entre en vigor será aplicable, y si entra en vigor el 1 de diciembre, pues a partir del 1 de diciembre todas las transmisiones mortis causa de primer grado, tanto por afinidad como consanguinidad y cónyuge, pues se verán bonificados de ese 95%, que esperemos pues bueno, sirva para aliviar el dolor que en su momento puedan tener esos familiares. Gracias.
Bien. Juan, yo creo que está el tema sí, claro. Lo único que es cerrar con el acuerdo, sí. Cerrar con el acuerdo y ya está. O sea que el acuerdo de la moción esta que hemos presentado nosotros, la ordenanza actual, la que está en vigor, pone una serie de condiciones. Es verdad que está el 95%, pero el 95%, además de que está sujeto a unos valores catastrales, pues luego tiene un condicionante, como yo decía al principio, que es el fundamental, el que hace que sea problemático el poder acceder a él. Y es que el heredero tiene que haber vivido los 2 años anteriores con el padre o con los padres, con el fallecido y los 5 siguientes. Entonces nosotros la modificación que estamos proponiendo es que ese condicionante se quite y que se aplique el 95% de bonificación sin ningún tipo de condicionante. Es decir, a partir de la entrada en vigor, que esperamos, como dice el concejal de Hacienda, que sea el 1 de diciembre, pues aquellas personas que fallezcan y sus herederos pues tendrán la bonificación del 95% sin ningún tipo de condición. Yo solamente quiero responderle. En primer lugar, quiero darle las gracias al Grupo Municipal de Izquierda Unida y a Ciudadanos por apoyar nuestra moción y, sinceramente, no entiendo la postura del Partido Socialista, que se pone en este tema de lado cuando dice que necesita datos exactos. Vamos a ver. Datos exactos aquí no puede haber. Aquí nadie tiene la potestad, ni la facultad, ni el conocimiento de saber las personas que van a fallecer en los próximos meses ni años. Esto no lo conocemos. Pero sí que es cierto que, como resultado de las reuniones, donde ustedes también han estado, que hemos estado celebrando desde que nosotros presentamos la moción el día 10 de septiembre hasta hoy, pues sí que es verdad que hemos estado viendo datos y estamos hablando, como dice el concejal de Hacienda, de en torno a 150.000 euros, porque lo que hemos visto es la media de los ingresos que se han producido en los últimos años. Vamos a ver, no quiera Dios que haya una epidemia o que pase alguna cosa de estas. Suponiendo que todo siga normal, los ingresos serían los mismos, con la diferencia que efectivamente que la bonificación se va a aplicar. Entonces, esto va a repercutir en las arcas municipales en torno a 150, 140, 150, 160.000 euros. Aclarado. Por lo tanto, una vez que está aclarado, sigo pidiéndole que rectifiquen y que apoyen y que salga la moción por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a votar, yo creo que lo tenemos todos claro. Claro, eso lo sabía. Un inciso que no va con lo que está diciendo Juan. Yo creo que es que la moción se ha quedado un poco corta. Estamos hablando de fallecimientos y las donaciones de padres a hijos. En vida también deberían de tener esa excepción de plusvalía o esa bonificación. No, ¿ya no vale? No, de lo que estáis hablando. Esto tiene que pasar al pleno siguiente con una propuesta de acuerdo. Se puede incluir en la propuesta de acuerdo que venga al pleno para su ratificación. A ver, un momento. Para. Vamos a ver. Hoy estamos hablando de una moción con unas condiciones. Yo creo que tenemos claro todo, porque estamos trabajando ya con datos más o menos, que tanto la intervención como la tesorería han facilitado en tiempo y forma para seguir avanzando con el tema. Yo creo que lo que corresponde es votar esta moción y cualquier otra modificación que se quiera presentar, pues tenemos el pleno de octubre y el pleno de noviembre antes de finalizar el ejercicio para poder aprobarlas. Sí, pero habla ya Miguel Ángel y votamos. Es la última aclaración y no hay más intervenciones en este punto. Es una simple aclaración. El tema del impuesto de esta plusvalía es por mortis causa. Una razón no querida. El tema de la donación es querida. No es la injusticia que se produce con mortis causa, donde sea una persona, un ciudadano del pueblo, le obligan a pagar por una situación sobrevenida no querida por él. No es la misma comparación que una donación, que una forma es voluntaria, que uno dona a su hijo, a su padre. Es una situación diferente. De ahí la injusticia de ese impuesto, que te ves en una situación no querida, una transmisión mortis causa por fallecimiento, donde te ves en la situación de pagar un impuesto que muchas veces, por la valoración también catastral, no tienes para poder pagarlo, y te ves en una situación no aconsejable para una economía baja.
que es lo que está pasando muchas veces a muchos ciudadanos del pueblo, que una pequeña economía familiar, en una situación de fallecimiento, pues no tienen recursos para pagar esa plusvalía mortis causa. Una donación es voluntaria, tú la haces como una compraventa, tú la puedes hacer o no. Si haces la donación, entiendo yo que tienes capacidad económica para pagar el impuesto, es diferente. Avanzamos. Bueno, pienso yo. De acuerdo con todas las intervenciones y que el punto se ha desarrollado con un tono normal y aclaratorio, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprueba el punto